Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No olviden las acciones del Señor. No olviden las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olviden las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su Redentor. No olviden las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera,
Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to Nicodemus, En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. and just as Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. for God so Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, that everyone para que no perezca ninguno de los que creen en él, might have. sino que tengan vida eterna. For God did not, Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, but that the world. sino para que el mundo se salve por él. Verbum Domini. Deus tibi, Christe. The cross is a shield La cruz es un escudo contra el diablo as well as a y también un trofeo de victoria. it is God's instrument Es el instrumento de Dios para elevar a aquellos que han caído to support those. y para sostener a aquellos que aún siguen de pie luchando. It is a crutch Es una muleta para los guide for the wayward. inválidos y guía para los que se han desviado del camino. Es nuestra meta constante al Of our body and soul. avanzar por el camino. Drives away all evils, Rechaza todo mal, sin, aniquila el pecado and draws down for us y abundant goods. obtiene para nosotros bienes en abundancia. The seed of Efectivamente es la semilla de la resurrección and the tree. y el árbol de la vida eterna. Those words, my good friend, Esas palabras, hermanos,
provienen de uno de los primeros padres de la Iglesia, San Juan Damasceno, y siguen siendo igual de cierto hoy en el siglo XXI que el día que San Juan Damasceno las escribió, y seguirán siendo igual de verdaderas el último día de este mundo creado como lo conocemos, que cuando San Juan Damasceno los escribió. La fiesta que celebramos hoy, esta gloriosa exaltación de la Santa Cruz, tiene sus orígenes en los primeros días del cristianismo. De hecho, una tradición muy antigua nos dice que esta fiesta empezó a ser celebrada literalmente el momento que la cruz del Señor fue descubierta. Y una tradición igualmente antigua, que estoy seguro conocen, nos dice que el que descubrió la cruz verdadera fue Santa Elena, la madre de Constantino, quien llevó la cruz verdadera con ella de vuelta de Tierra Santa. En los primeros siglos de la Iglesia hubo una procesión muy solemne e impresionante en la ciudad de Roma. Cada año, en este día, esta fiesta, originaba en la Basílica de Santa María Mayor y concluía al otro extremo de la Vía Verrana, en la Basílica de San Juan Laterano. Y no es interesante que, de hecho, no es interesante, de hecho, es milagroso. ¿Acaso no es milagroso que la reliquia de la cruz verdadera, venerada durante siglos en la Catedral de Notre Dame en París, hubiera sobrevivido el fuego, el incendio devastador de hace unos meses? La fiesta de hoy, hermanos, ha sido resumida muy hermosamente por innumerables autores espirituales a lo largo de los siglos. Y uno que compartimos hoy es de un padre pasionista de hace unos años, décadas, el padre Bertrand Weaver. El padre Bertrand, muy conocido por escribir libros espirituales, y uno en particular que escribió se llama Su cruz en vuestras vidas. El padre Bertrand relaciona la cruz a muchos aspectos de nuestras vidas, pero este es un tema central del libro de Bertrand Weaver. Cristo utiliza la cruz como púlpito. Le está diciendo a los hombres, a través de su oración en el Calvario, que si es sabio, si el hombre es sabio, lo primero que hará en tiempos de crisis, tensión, dificultad o tentación al pecado, es rezar. Cristo ha ofrecido a todos la cruz, escribe el padre Beltrán, para el propósito preciso de atraer a todos hacia sí. Al ofrecer fervorosamente a Dios lo que es difícil en nuestras vidas, cada uno de nosotros está obteniendo el propósito principal de la oración. ¿Y cuál es? Es unir la voluntad de ustedes y la mía con la voluntad de Dios. No siempre fácil. De hecho, el otro día estaba leyendo de otro escritor que dijo que nunca ha habido un tiempo en la historia en que ha sido más difícil aceptar la voluntad de Dios en la parte de los hombres y mujeres modernos. Esta mañana, San José María Escrivá nos pregunta esto mismo. Pregunta, ¿acaso no es verdad que apenas uno deja de tener miedo de la cruz, de lo que uno llama la cruz, cuando
deja que la voluntad de uno acepte la voluntad de Dios, entonces uno encuentra felicidad. And all your worries Y todas las preocupaciones de uno, todos los sufrimientos físicos o morales, pass away. desaparecen. One thing, my dear friends, is very Una cosa, queridos hermanos, es muy cierto. the cross comes to La cruz viene a cada uno de nosotros, it comes to us in hundreds of ways. pero a nosotros en cientos de formas. In fact, it comes to us De hecho, viene a nosotros en miles de formas, day in and day out. a diario. The person who claims La persona has no crosses que alega que uno no tiene might seriously cruces, wonder whether God considers him or her even worth testing. uno empieza a dudar si vale la pena que Dios lo ponga a prueba. Qué ridículo concepto que no tengamos cruces. Alguien está viviendo en un mundo de fantasías y se imagina que en cierta forma no carga la cruz. Cada uno de nosotros Have our share in the cross. tenemos nuestra participación en la cruz. St. Paul, I think, expressed one of the Y San Pablo creo que expresa una de las paradojas más grandes del cristianismo cuando dijo not the cross, que lo que debe temerse no es la cruz, but the absence of the cross. sino la ausencia de la cruz, Because you see, it's the cross that gives. porque es la cruz. Archbishop Fulton Sheen used to say, El arzobispo Fulton Sheen solía decir sobre sí mismo y sobre todos los demás: never in the course of our lives do we have nunca en nuestras vidas hemos de sentarnos a escribir nuestra autobiografía. Después de muertos, nunca será necesario realmente que nadie escriba nuestra biografía. all we need to. Basta con mirar el crucifijo And there we find the y story. ahí encontramos la historia de todas nuestras vidas. Qué punto tan maravilloso que Él hizo. The cross is never to be feared. The absence of the cross would be a very strange anomaly indeed. Much the same, I suppose, as La cruz nunca debe de temerse. La ausencia de la cruz más bien sería una anomalía muy grande. Como dijo el poeta John Donne, ninguna cruz es tan extrema as to have none. como para no tenerla. None of us, my good people. Ninguno de nosotros carece de cruz. St. Paul very frequently San reminds Pablo muy frecuentemente nos recuerda a los cristianos tribulation, que la tribulación, regardless of what we may think, you sin know, importar lo que pensemos, tribulation la tribulación is always brief siempre es breve and it's very endurable. y es muy duradera. We sometimes think in a A contrary, veces pensamos la forma contraria, but that is simply us reasoning in our humanness pero simplemente estamos razonando de manera humana. La tribulación siempre es breve and very endurable. y muy soportable. The prize for suffering out of Y Christ, el premio por el sufrimiento, which is eternal, por amor a Cristo, es un premio eterno y muy satisfactorio. and following now in the footsteps of this great apostle of Y the siguiendo ahora los pasos de este gran apóstol de los gentiles, very own, by thanking hagamos oración nuestra, dándole gracias al Señor He allows us to cada una in our own flesh cada una vez en nuestras vidas que nos permite sufferings, complementar en nuestra propia carne lo que falta de su sacrificio, to fill up in our own flesh para que complementemos en nuestra propia carne lo que falta del sufrimiento de Cristo para el bien de su cuerpo, la iglesia. of our divine Lord's suffering is filled up. The quota of the suffering La cuota del sufrimiento del Señor está llena. La cuota del sufrimiento de su cuerpo místico no será completa sino hasta el final del mundo. Y es ahí donde nosotros en nuestras vidas terrenales podemos tomar cada uno de nuestros sufrimientos, mentales, físicos, morales, lo que sean, offering to the good Lord, y podemos ofrecer ese sufrimiento al Señor. because at that moment, for that period, Porque en ese momento we are filling up in our estamos complementando con nuestra propia carne lo que falta en los sufrimientos de Cristo, for the good of His body. para el bien de su cuerpo, la iglesia. No prayer we Ninguna oración podemos concebir. could ever imagine No hay ninguna oración que podamos imaginar que nos una más personalmente o profundamente a la cruz que la cruz de Cristo. cross, Esa cruz which is the only que es meaning. el único significado de nuestra vida terrenal.
We adore thee, O Christ, and we bless thee. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Thou hast redeemed. Cruz del cielo, acompáñanos.